Bueno, hoy 11 de diciembre, buenas noches, tenemos la, la última clase de este ciclo de Teología del Cuerpo, el ciclo 2 sobre el hombre histórico, que es el hombre histórico, como ya vimos, de la concupiscencia, del pecado original heredado, pero también es el hombre histórico redimido. Y esto de la redención no deja de ser una diferencia grande que nos permite hablar de lo que hoy vamos a intentar desarrollar, que es el tema de la pureza, la castidad. La vez pasada fuimos explicando lo que es el adulterio y cómo se entendía en el Antiguo Testamento y el Sermón de la Montaña, que constituye una llamada diferente a un nuevo modo de entender la moral, que es la moral nueva del Evangelio. Entonces, como voy a ir a la última clase, voy a empezar dando algunas ideas de la catequesis de la teología del cuerpo, pero después me voy a pasar a una explicación más concreta de qué entendemos por ese ser humano del que estamos hablando todo el tiempo, porque me parece que nos puede ayudar a situarnos mejor y seguir ahora después con el hombre escatológico y la resurrección de la carne, etcétera. Pero bueno, ver cómo es la mirada y la visión del hombre de la cultura de nuestro entorno y cómo es realmente la visión cristiana del ser humano que tiene Karol Wojtyla, o la visión filosófica compatible con la visión cristiana que Karol Wojtyla ya había desarrollado como filósofo en su libro Persona y Acción. Bueno, les animo a que si tienen dudas o escriban en el chat o interrumpan, abren su propio micrófono y me preguntan, porque se trata de facilitar la comprensión de estas cuestiones. Bueno, entonces, no, vamos a ir a este primero. Juanse, ¿por qué no hacen la comida ya? Papi, no, usted no debe comer tan tarde. Tenés abierto el micrófono, no sé quién sos. Em, Juan Sebastián tiene el micrófono encendido y ya bueno. escuchamos que van a cenar. Es la hora para eso. Bueno, yo ya comí algo antes. Bueno, entonces, em, seleccioné una de las catequesis que les recomiendo después que la lean, que es la del 1 de abril de 1981, que en el libro de la edición que yo tengo es la catequesis número 58. Y es como que en en esta oportunidad, Juan Pablo II hace como un repaso de lo que vino explicando antes y la titula La auténtica teología del cuerpo. Es como que vuelve sobre la explicación sobre el tema de lo que es la teología del cuerpo. Entonces, me parecía que era bueno repasar lo que ya vimos y afrontar lo que vamos a ver sobre la pureza también en San Pablo, usando como guía esta catequesis que es muy rica de contenido. Ahí está representado el pecado original, ¿no? Con la fuerza de Miguel Ángel, em, que tiene cada detalle, tiene un significado, ¿no? Acá no se ve, por ejemplo, el hombre que es echado del paraíso y la cara, cómo se le transformó la cara. La cara original era una cara de una belleza natural y cuando comete el pecado, esa belleza del cuerpo de alguna manera como que desaparece. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son volver a repasar, las vamos a volver a leer, ya las vamos a saber de memoria, cuáles son los presupuestos sobre la verdad del cuerpo y la ética que Jesús viene a plantearnos en el Sermón de la Montaña. Recuerdan que él ya había dicho en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla, es decir, llevarla a su plenitud, a explicarles el verdadero significado de la ley. ¿Qué es lo que Dios nos estaba pidiendo? Y cómo Jesús vuelve sobre eso y dice, no, no, no voy a cambiar la ley, hay que cumplirla, pero
con ciertos matices diferentes que hacen que sea una ley nueva, como es la del mandamiento del amor, que nuclea a toda la moral evangélica. Entonces, habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, ¿no? Que Jesús es como el yo de Jesús, que es Dios, tiene una fuerza enorme y no es que se empoderó. Yo os digo, ¿no? Como dicen ahora las mujeres que están empoderadas. No se empoderó, tenía el poder de Dios y más que cambiar las cosas, él venía a darle su verdadero y profundo significado. Yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Esa es la frase del Evangelio clave o llave que abre la comprensión de toda esta temática de la redención del cuerpo. Mateo 5, 27, 28. Entonces, vimos en la vez pasada que las palabras de Jesús no son una condena al hombre que lo escuchaba, ni al hombre actual, ni a ningún tipo de ser humano, sino una invitación, una llamada, una vocación a un cambio en el comportamiento, con un comportamiento ético nuevo. No solo quedarnos en el cumplimiento de una ley, cuando le preguntan, de esta conversación nace de la pregunta de los fariseos si le podían dar nivel de repudio a la mujer por cualquier motivo. Y Jesús les dice, al principio no fue así, y les vuelve a explicar cuál es el sentido del mandamiento, no adulterarás. Por eso hace una llamada, hace una invitación, nos invita, a nosotros también ahora, a un comportamiento ético nuevo. ¿Y en base a qué? En el fondo es recordándoles a la audiencia que lo escuchaba en ese momento y a los hombres de todos los tiempos, la verdad que está en lo más profundo de sus corazones. A veces ese profundo del corazón, ese núcleo del corazón, está tapado por una cultura muy hipersexualizada, por una cultura hedonista, que es la cultura que busca el placer por encima de todo, como fin de todo, o el bienestar, o una cultura que no cree en la posibilidad de conocer la verdad de la condición humana, que es la cultura escéptica, relativista, autorreferencial, que pone el placer como fin de la vida. Entonces, en ese contexto, en el que sea, en cualquier cultura, es la misma llamada la que hace Jesús, y apela al corazón, a recordar qué hay en el corazón de los hombres. Por eso era algo nuevo esto. La mención del corazón y de la posibilidad de un adulterio del corazón es algo, una novedad en la ética. Se desvía la atención de los actos exteriores a su fuente más auténtica. El núcleo, la intimidad de la subjetividad es el corazón. Por eso la moralidad evangélica es una moralidad que apunta a la armonía interior de la persona que se integra, se ordena, se educa a sí misma. Por eso después se habla de la pedagogía del amor, para lograr ese autodominio, ese autogobierno, ese desarrollo ordenado y armónico de su propia personalidad, para poder, una vez integrado uno, en el matrimonio, por ejemplo, integrar el amor entre los dos, varón y mujer, llevándolo hacia la plenitud de la comunión. Por eso Jesús se detiene porque nos quiere hacer adentrarnos en el interior, en el hombre interior, y darnos cuenta de qué es lo que pasa dentro nuestro para entender cómo hacer para llevar armónicamente todas esas tendencias, lo que en los animales es instinto, en los seres humanos son tendencias hacia el bien, hacia algo bueno. La moral no es un código de comportamiento que se impone desde afuera, eso es muy importante, sino la búsqueda de una armonía interior, como una vocación hacia la comunión. Esto es un cambio en la moral, incluso muchos siglos después, está toda la historia del pensamiento humano, como fruto del racionalismo y del puritanismo y del maniqueísmo, que son todas teorías acerca del bien y del mal, teorías éticas, teorías antropológicas,
también eso incidió en el pensamiento cristiano y hubo un tiempo en el que se interpretaban los mandamientos de la ley y la vida cristiana como un código de actos, de acciones exteriores que se iban como calificando moralmente como más grave o menos grave. Y se perdió un poco este mensaje central evangélico, que la moral cristiana es una moral del seguimiento de una persona, una imitación de Jesús, que es perfecto Dios, pero también perfecto hombre, y que es el que nos revela nuestra identidad humana. Por eso la moral, si se convierte en un código de comportamiento, no alcanza a ese cambio de corazón que Jesús nos quiere conceder por medio de la gracia, de la redención, y todos los mandamientos se convierten en una moral impuesta a la que hoy en día, por las características culturales, se resiste todavía más que en otros tiempos en que uno estaba acostumbrado a que los padres dijeran, bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque yo te lo digo. Y eso obviamente a nadie le es suficiente, porque yo te lo digo. Nosotros vivimos en este tiempo de la redención donde tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. El Espíritu que está en el interior de cada una de las personas que conforman quizás una familia, fruto de un matrimonio, consigue actualizar esa comunión de personas, esa comunión de corazones, esa unión de corazones en el seno del matrimonio y de la familia. Entonces, lo que vamos comprendiendo al adentrarnos en la teología del cuerpo, cómo es el cuerpo humano, qué importante que es y por qué decimos que también es imagen y semejanza de Dios. Porque no es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dándoles el espíritu y, bueno, el cuerpo casi como de casualidad. No, el cuerpo humano tiene una estructura en la que se puede reconocer esa capacidad de comunión que tiene la mujer y el varón. Si se ponen la mujer y el varón frente a frente, la estructura de sus cuerpos, se puede reconocer el significado esponsal, dice Carol Wojtyla y Juan Pablo II, habla de la esponsalidad, pero en un sentido nuevo. En la Real Academia Española, si ustedes buscan esponsal, está la palabra conyugal, nupcial, y esponsal en el sentido de esposa y esposo. Pero cuando Juan Pablo II habla del significado esponsal del cuerpo, se refiere a todos los cuerpos, no solamente los que tienen vocación matrimonial o concretan la vocación matrimonial, sino que es una invitación a la comunión espiritual, una invitación a amar y ser amados. Y esa comunión corporal que se alcanza a través de la unión conyugal de marido y mujer es un signo de la comunión espiritual. Por eso la unidad entre cuerpo y espíritu tiene que ser plena, armónica, integrada, porque el cuerpo es un signo que manifiesta el espíritu, manifiesta a la persona. En esta condición en la que nosotros vivimos hoy, la condición histórica, que es posterior al pecado original, sabemos que tenemos en esa estructura corporal las tendencias concupiscentes que San Juan explica en su primera carta, que es todo lo que hay en el mundo, lo habla concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y ahí la palabra mundo está mencionada en un sentido negativo, el mundo alejado de Dios, el mundo que salió bueno de las manos de Dios, como vimos en el Génesis, todo el cosmos y el varón y la mujer, la humanidad creada por Dios, vio Dios que era muy bueno, vio Dios que era bueno. Todo lo que hay en el mundo en realidad podemos decir que es bueno porque salió de las manos de Dios. El pecado dañó toda la creación, pero y por eso a veces se convierte en tentación para el hombre. Pero de ninguna manera el ser humano, el ser cristiano, nos aleja de las realidades del mundo, al revés, las tenemos que redimir también, santificar. Entonces, la auténtica teología del cuerpo, dice Juan Pablo II en esta catequesis número 58, parte de las primeras reflexiones del principio, esa soledad original, esa inocencia original,
en la desnudez originaria. Bueno, todos esos que estudiaron al principio, lo que nos muestra, esas reflexiones, nos reflejan, nos muestran la verdad sobre el ser humano. Eh, cuando estaba en ese estado preteológico, dicen, ¿no? A veces el Papa, que es el estado de inocencia originaria. Pero ese estado de inocencia originaria, de cuando el varón y la mujer se miraban entre sí se miraban con la mirada de Dios, se veían como personas, no como objetos posibles de placer ni de uso. Miraban la unidad entre el espíritu y el cuerpo. Es decir, toda esa descripción que se hace del principio, del origen, nos da la base teológica revelada sobre la verdad del hombre. ¿Qué es lo que Dios pensó en su designio eterno sobre la llamada que haría al hombre, que brota de ese misterio que somos cada uno de nosotros? Un misterio en el que se puede profundizar, que se puede, eh, no sé, descubrir la imagen de Dios, que está encarnada en lo que se ve, en la masculinidad o en la feminidad de la persona, invitadas por Dios o llamadas por Dios a unirse en la intimidad del amor, por el amor. Esa verdad sobre el hombre que está llamado al amor, que tiene una vocación a la comunión de personas, que tiene un cuerpo esponsal, un cuerpo que tiene una estructura donal, que está hecho para darse, para regalarse, no en el sentido negativo, sino el darse al otro, darse a los demás, servir a través de los gestos del cuerpo y expresar el amor a través de la mirada, a través de la caricia, del cariño, los gestos de cariño que son expresivos de lo que hay adentro. Por eso esa verdad sobre el hombre está en la base de lo que Jesús les dice a los fariseos sobre el matrimonio y el adulterio, y que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Habla de en realidad, la monogamia en un ambiente en el que se vivía la poligamia. Ya Jesús menciona, ¿no? El que están hechos el uno para el otro y que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Habla de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Bueno, después avanzó el derecho canónico, se estudian los motivos de nulidad, cuando hubo vínculos y no hubo vínculo. Pero el matrimonio en sí mismo, el matrimonio primordial, el del Génesis, y después el matrimonio sacramental, que lo van a ver después, la imagen de la iglesia que se une con Jesús. La iglesia es como la esposa de Jesús, Jesús es el esposo. Está basada en una verdad sobre quién es el hombre según el designio de Dios que nos creó. Una verdad que hunde sus raíces en el estado de inocencia originaria, una verdad que es necesario entender en el contexto de esa situación antes del pecado. Y eso es lo que trata de reflexionar Juan Pablo II en las primeras catequesis sobre el principio. Y en esta, número 58, que es de abril, creo, del 1980, es como que retoma todo lo que ha ido desarrollando y dice, todo tiene que ver con todo, porque la verdad sobre el hombre se revela al principio. Y después Jesús lo que hace es llevar a su plenitud la comprensión de esa verdad sobre el hombre. Invitarnos a esa, es como una llamada a vivir ese contenido ético, que es normativo y antropológico de la verdad del ser humano de todos los tiempos. Hay quienes creen que el ser humano cambia en las culturas y en los tiempos. En realidad, cambian algunas costumbres, cambian modos de comprender realidades culturales, pero en realidad, perdón, se me fue el dedo, en realidad que no cambia es la esencia, la naturaleza de la condición humana, que es el ser humano de todos los tiempos. Y en este ciclo que hemos ido viendo, el hombre histórico, lo que miramos es esa verdad sobre el hombre, varón y mujer, y situado en el contexto de ese estado de pecado heredado, hereditario, ¿no?
Se refiere al hombre de todos los lugares, de todos los tiempos. Por eso anuncian a cada uno la verdad válida y sustancial para él. En el fondo, nos está contando Jesús quién soy, cómo soy, cuáles son esas tendencias desviadas que tengo que ordenar. ¿Cuál es esa verdad? Es una verdad de carácter ético, pero, y normativo, pero es una verdad de también contenido antropológico. Es decir, el comportamiento se basa en la condición sexuada del varón y la mujer. Por eso es una verdad para todos los tiempos, de todos los tiempos. Y bueno. Una verdad, decíamos, de naturaleza ética, porque habla del bien y del mal, el bien moral de la conducta humana es guardar la mirada, no dejarse llevar por el deseo desordenado, y nos orienta, a los que escuchamos a Jesús, evitar la concupiscencia y adquirir el dominio, el autodominio, la pureza de corazón. Por eso se dice el significado normativo, indicativo, y nos indican algo, nos muestra qué es lo valioso. La pureza de corazón es un valor, y el corazón humano, para llegar a su plenitud, tiene que descubrir el valor de esa pureza de corazón a la que Jesús nos propone aspirar. Bueno, entonces, evidentemente lo que está haciendo en esta catequesis Juan Pablo II es relacionar ese principio y con el sermón de la montaña de la llamada al corazón mediante las palabras de Jesús. Y en el fondo lo que Jesús viene a decir a los oyentes, a nosotros, es que es necesario evitar el mal de la concupiscencia y adquirir la pureza de corazón, del corazón. Juan Pablo II siempre juega con esto de la antropología y la ética. De hecho, en una entrevista, creo que se los conté vez pasada, él dice que es un tema sobre el que ha reflexionado mucho toda su vida, la relación entre la antropología y la ética. Y dice que es una relación circular, es decir, la antropología toma elementos de la ética o tiene en cuenta elementos de la ética porque toma en cuenta la acción humana que nos va completando como seres humanos y la ética se basa en una verdad antropológica. Si yo no sé quién es el hombre y pienso que el hombre, por ejemplo, como ahora la ideología de género, no nace con un sexo que lo llaman género, pero se refieren al sexo definido, sino que el sexo es algo que se asigna y yo lo asigno a mí mismo según me autopercibo. Bueno, es todo lo contrario, es una ideología antropológica que afecta al corazón del ser humano y todos los valores a los que el corazón humano podría y debería aspirar. Por eso en las palabras de Jesús está escondida, en cierto modo, la verdad esencial sobre el hombre. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos llamados a ser? ¿A qué plenitud podemos llegar? No es que le falte realismo a Jesús de que nos quiere volver a la inocencia original, a volver el corazón humano al estado de inocencia. No vamos a nunca a volver a ese estado porque perdimos ese estado de inocencia. Pero podemos caminar hacia una pureza de corazón cada vez más grande, porque eso es posible y accesible por la redención, por la gracia. En la situación esta que vivimos, no está todo perdido. Les leí la vez pasada eso que contaba la mujer de Jason Everett, Cristalina, que tuvo una vida muy desordenada, y cómo volvió y cómo sanó esas heridas que eran fruto del pecado. Por eso el hombre de la concupiscencia está abierto a la vida según el Espíritu, como dice San Pablo. Tiene una pureza interior, natural, en la que está envuelto por la redención del cuerpo realizada por Jesucristo. Entonces, vamos a ver ahora otro eh, PowerPoint que lo voy a terminar. Ahora se los voy a presentar y interrumpimos un rato y en la otra clase, a ver, hay alguien que tiene los micrófonos prendidos, me parece. A ver si miro.
Participantes. Chu, chu, chu. Julieta, ahí lo apagaste. Bueno, porque si no se oyen frases que quedan después grabadas en la grabación de la clase. Bueno, entonces, la visión del hombre, que ahora les voy a mostrar en otro Power, es muy importante conocer cuál es, perdón, la visión del hombre que nosotros estamos tratando en esto. Entonces, bueno. Nosotros decimos que el ser humano es un ser personal. No voy a hacer ahora todo el repaso de la antropología, por qué se habla de persona, de dónde viene esa noción, que en realidad viene de la teología cristiana, de las personas divinas que están en el seno de la Santísima Trinidad, en la persona de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Eh, entonces, el ser humano es persona, pero tenemos que entender qué significa ser persona, qué significa ser un ser personal. Y esa visión del hombre puede ser personalista, vamos a decir, viene provista desde el personalismo, o puede ser relativista, individualista, sujeta a los vaivenes de la cultura. Nosotros nos apoyamos en una antropología filosófica personalista, la misma que desarrolló Juan Pablo II como Carol Wojtyla en su libro Persona y Acción, y muchos otros personalistas, como Jacques Maritain, que es más tomista, además de personalista, y autores franceses del siglo XX, autores que prepararon todo la propuesta del Concilio Vaticano II. Pero bueno, ella está persona, capaz de pensar, amar y decidir con libertad. Juan Pablo II dice que la persona es un sujeto, no es un objeto, no es algo, es alguien, un sujeto, persona, que tiene esas características, esas capacidades, y aun cuando no las haya desarrollado, sigue siendo persona. El niño concebido en el seno materno de él no va a crecer un rinoceronte o un gato ni un animal. Se va a desarrollar una persona con más capacidades o menos, o algunas discapacidades. Pero el hombre, su esencia es eso, ¿no? Su esencia, su naturaleza, en sentido de su naturaleza, es ser persona capaz de pensar, de amar y de decidir con libertad. Nadie puede decidir en lugar mío. Y si eso ocurriera por la coacción o por la violencia, en realidad no estaría yo realizando ese acto libremente, por lo tanto no sería responsable. A veces en las persecuciones del comunismo, por ejemplo, hay un libro del cardenal Mindszenty donde se cuenta que él firmó como una reconocimiento de algo que no había hecho, pero firmó y puso BC, que quiere decir bajo coacción, es decir, firmo esto bajo coacción, por tortura, porque ya no doy más. Pero no se puede obligar a nadie a pensar de otro modo a lo que él mismo piensa. Por eso el diálogo interpersonal, la capacidad de dialogar, que tiene que ver con la capacidad de pensar, requiere escuchar, tratar de ponerse en el lugar del otro, mirar desde ahí lo que está afirmando, comprender los motivos que le mueven a afirmar eso e intentar llegar a una visión acorde, ¿no? Elaborando el pensamiento entre dos. Por eso logos viene de pensamiento, día, dos, diálogos, dialogar, interactuar. La condición humana es que estamos creados para amar y eso hace que tengamos una necesidad innata de que nos amen, de ser amados y de amar nosotros. Y encontramos en ese ejercicio del amor nuestra propia felicidad, porque tenemos una estructura hecha así, una estructura dada por Dios, una interioridad que nos lleva a necesitar ese amor y a realizarnos en el amor. Es una tristeza alguien que no
genera un vínculo de amor. Hay historias re tristes de tantas personas, ¿no?, que no han encontrado en sus vidas alguien que los quiera. Y, por ejemplo, los pobres que recoge la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que les da un buen morir de alguien que los valora en su dignidad personal. Pero la visión genérica del personalista es el reconocimiento de esa dignidad de cada persona, que es única, irrepetible, capaz de amar y de obrar con libertad. En cambio, la visión individualista, que está tan metida en nuestra cultura, dice que el hombre es un individuo, no una persona. No es lo mismo ser individuo que ser persona. Un individuo autónomo que se autoconstruye, es decir, en el fondo que él decide lo que quiere ser, que es verdad, que cada uno decide construye su propia vida, pero a partir de algo dado, de algo natural que viene con la misma condición humana. Nosotros no somos individuos uno al lado del otro, independientes y autónomos. Había quien hacía todo un desarrollo. ¿Por qué tenemos ombligo? El ombligo es el signo de nuestra dependencia. Somos dependientes, no somos autónomos. Autónomos, darse uno la norma a sí mismo. No somos ni individuos ni autónomos. De esa visión de la persona, no vista como persona, sino vista como individuo, como si viviéramos en sociedad, un individuo al lado del otro, tiene sus consecuencias. Rousseau, Hobbes, los filósofos ingleses que desarrollan toda la teoría del individualismo, del capitalismo individualista. El hombre es un lobo para el hombre, decía Hobbes. O el hombre es bueno por naturaleza, que tampoco es así. El hombre necesita educar sus tendencias. El hombre en sí mismo es un ser bueno, como todo ser creado, tiene su bondad natural, pero no es que eso sale espontáneamente, hay que educarlo. Pero algunos filósofos niegan que haya nada de base, nada natural. Como me decía un chico en una época que dialogábamos por Twitter, en aquella época no era X, era Twitter, hablando de la defensa de la vida. Y me decía eso, no, señora, no hay nada escrito en el corazón del hombre. Como diciendo, no hay nada natural. Yo escribo sobre mi persona o sobre mi ser lo que quiero, sin pautas, sin compromisos. No hay nada mejor o peor, nada bueno o malo. Todo ese relativismo metido hasta el fondo de la cultura, ¿no? Lo que reconocen estos autores es una cierta sensibilidad que nos lleva a desear el placer. Y en el fondo, el emotivista postmoderno que vive en la sociedad del bienestar, su razón le serviría para dirigir su acción al máximo de placer, como que la vida es pasarlo bien. ¿La vida es pasarlo mal? No, la vida es una serie de circunstancias, de imprevistos, que todo no está bajo control nuestro personal, no somos absolutamente autónomos, somos seres relacionales, seres dependientes. Por eso es importante tener esa visión del hombre desde la filosofía, pero además la visión que nos aporta el cristianismo. ¿Qué me dice la visión cristiana del hombre sobre mí misma, sobre mi persona? Que soy hija de Dios en Cristo encarnado, que Jesús es el único que revela al hombre quién es el ser humano y su vocación al amor. Eso lo dice la Gaudium et Spes, de un documento del Concilio Vaticano II que Juan Pablo II ha repetido cientos y cientos de veces en todo su pontificado, 27 años de pontificado. Ha recalcado una y otra vez esta verdad del hombre revelada en Jesucristo. Sabemos que somos creados imagen y semejanza de Dios, varón y mujer, es decir, tenemos una relación recíproca, complementaria. Esto es algo constitutivo del ser humano. La sexualidad no es un añadido, no es una elección, y es una sexualidad humana. No es igual que la sexualidad o la tendencia sexual de animal.
hay una diferencia grande entre lo femenino y lo masculino en el ser humano, que la grandeza que tiene es que refleja la comunión de personas en la Santísima Trinidad y que Dios en su proyecto original lo que quiso hacer es el hombre a su imagen y semejanza, apuntando a que esa comunión en Dios de las personas de la Trinidad se repita en la vida humana, en la comunión nupcial del matrimonio. Dios es como dice a veces Christopher West, que es profesor de teología del cuerpo, fundó Theology of the Body en Estados Unidos. La teología del cuerpo lo que dice es que Dios quiere casarse con nosotros, con la humanidad. Lo que quiere decir es que quiere formar un vínculo de amor con la humanidad. Y describe todo el Antiguo Testamento esas relaciones tan tortuosas entre Dios y el pueblo elegido, que le traiciona, que lo compara a Oseas con una prostituta, porque no le es fiel a Dios, rompe la alianza. Bueno, por eso el hombre caído que somos nosotros, el ser humano que hereda el pecado original, está redimido y es el hombre histórico porque vive inserto en la historia de la salvación, pero es el heredero del reino, está invitado a la vida eterna, al cielo, como van a ver después en las próximas clases de teología del cuerpo. Por eso nosotros estamos llamados a vivir en esta vida una existencia filial de felicidad, un anticipo del cielo. El cielo es la plenitud de la felicidad, pero Dios también nos quiere felices en la tierra, a veces con sufrimientos, con cruces, pero no es que quiere el dolor, Dios no elige hacernos sufrir, no somos masoquistas los cristianos. Le damos un sentido y un significado a la cruz y al dolor en la unión con Jesús. Pero esto de dar sentido, significado, contenido, es muy propio de la cultura cristiana que está creada para amar y por amor. Bueno, vamos a dejar acá un ratito, según mi horario, acá en Buenos Aires son 10 menos 5, a las 10:05, es decir, en 10 minutos, nos volvemos a encontrar y seguimos con este power que dejo acá en la pantalla. Bueno, hacemos eso. Vamos a cortar el video. Ahí dice Angie Curuchet, pero es la que me presta el Zoom. No se confundan. Voy a anudar. Ahí está. Entonces, en la pantalla vemos la palabra fin o sentido. Nosotros, los personalistas, también los cristianos, le damos un sentido, un fin a la vida. Nos planteamos la felicidad como fin natural de la vida humana. Somos personas que buscamos bienes espirituales y materiales y queremos ser buenas personas, personas de bien, se dice a veces. Y eso es un fin, un propósito, una responsabilidad. A la vez, sabemos que el bien con mayúscula es el único bien que sacia esa sed de felicidad. Es como que eso lo podemos, no solo lo sabemos por la revelación, sino que podemos experimentar un corazón insaciable de amor y de bienes absolutos y de plenitud, y que nunca se conforma con las cosas buenas, que las puede disfrutar, pero nunca es suficiente, porque la capacidad de ampliación del corazón es tan grande que puede siempre más. Por eso está destinado a esa felicidad plena de la eternidad. Para la cultura de hoy, más individual, bueno, se describe como individualista, pero
se podrían decir otros adjetivos. Eh, el fin de la vida humana está centrado en el bienestar, el placer, bueno, viajar, pasarla bien, enriquecerme para gastar ese dinero sobre mi propia vida para estar mejor, esa ambición a veces desmedida de poder, porque lo que queremos conseguir es el máximo bien subjetivo y placentero, es decir, para mí, un bien afectivo también, sensible, fluctuante, efímero. Los bienes sensibles o los bienes afectivos nos sacian porque por su característica o los bienes materiales no son nunca suficientes, nunca plenifican el corazón como el bien espiritual. Por eso se nota hoy en día el resultado de la frustración y del vacío en las personas que no encuentran esa satisfacción de su propio placer, de su propio bien. De hecho, hay suicidios y hay un cierto sentido negativo de la vida que se tapa con los placeres de en los casos de las personas que tienen bienes que se los pueden eh, gastar sobre sí mismos, digamos, ¿no? Eh, la vida cristiana o el sentido cristiano de la vida, decíamos que estamos creados por amor y para amar, que lo podemos hacer con la fuerza del espíritu que inhabita en cada uno de nosotros. Eso genera en nosotros una vida nueva, un hombre nuevo, una vida abundante, vida nueva en gracia. Siempre me recuerdo con el tema de la gracia a un alumnito de primer grado de catequesis, recién confesado, con una cara de felicidad enorme, que me señalaba la cabeza arriba y decía, estoy de gracia hasta acá. Es decir, estaba lleno de gracia, se sentía feliz porque se había sacado el peso de sus pecados. Imagínense un chiquito de 6 años, pero había recibido esa nueva vida, la nueva vida de la gracia, el perdón de Dios y esa capacidad para recomenzar. Por eso el hombre nuevo tiene siempre un tiene un sentido, un significado. No es solo dependiente de, como las adicciones que generan dependencia. Busca siempre un significado más profundo de los actos de su vida. Y el significado, el para, está en el fondo, en la unión con Dios, en el encuentro con Dios, en el conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Somos hijos redimidos con la ayuda de la gracia, podemos amar a Dios de una manera y ser amados, sabernos amados por Dios de un modo increíble, ¿no? Por eso nos sentimos invitados a gozar para siempre de una vida eterna. Hay un libro que se llama Yo nunca moriré y es un libro sobre la muerte. Pero en realidad la muerte es consecuencia del pecado, la separación del cuerpo y el alma, pero en realidad nosotros ya tenemos en nosotros y en cada ser humano que nace y que se desarrolla y que crece hasta el momento de la partida al cielo, estamos ya gozando para siempre de una vida de comunión con Dios y con la comunión de los demás, de todo lo que se llama la comunión de todos los santos. Eso va a ser en el cielo de un modo perfecto, pero de algún modo y de modo eh, menor, digamos, y relativo, se puede alcanzar en este mundo ese gozo de la vida llena de sentido, plenitud de sentido. Y esa felicidad en realidad es plenitud del amor, de la caridad. Sabemos que cuando Dios dice de ser perfectos, esa invitación a la perfección es la invitación a la caridad, la invitación al amor, a ser como Dios que ama sin medida. Solo se puede alcanzar eso con la gracia. La libertad del ser humano desde el punto de vista personalista es una libertad que no es absoluta, está condicionada por aspectos preconscientes, genéticos, cognitivos, afectivos. Ahora que se puso de moda la técnica de las constelaciones familiares, estaríamos condicionados por los pecados de nuestros antepasados. Yo creo que eso no es una creencia cristiana. Tampoco creemos ni invocamos a los espíritus, sino, pero sí pensamos que hay aspectos que se heredan
Entonces la libertad humana está condicionada, no es absoluta, y no se opone a naturaleza. Hoy en día algunos pensadores lo que hacen es decir, la naturaleza es el cosmos, el sol, el aire, los árboles. El cosmos es naturaleza y no es libre, está determinada. El hombre, en cambio, no sería naturaleza y por lo tanto es libertad y por lo tanto no está condicionado, es un ser absoluto. Hoy algunos se creen dioses, se creen absolutos, y la vida les sorprende, ¿no? Con limitaciones, con imprevistos. En realidad, nosotros tenemos una naturaleza en cuanto una condición humana, unas leyes inscriptas en nuestro propio ser. Yo no puedo salir a volar creyéndome que soy un pájaro, porque los pájaros vuelan, pero los seres humanos no volamos, a no ser que nos subamos a un avión en un incómodo asiento de dos por dos, podemos volar. Pero por eso la libertad es una libertad real, es consciente, me hace responsable, es una libertad para algo, Dios nos hizo libres, pero es conforme a mi condición humana. ¿Cuál es mi condición humana? Que soy un ser finito, creado, contingente. Y una palabra que usa Benedicto XVI, que a mí me gustó mucho cuando la escuché la primera vez, es que la libertad humana es una libertad compartida. La visión individualista lo que dice es que mi libertad termina donde empieza la del otro. Eso es una descripción individualista de la libertad. En cambio, Benedicto XVI dice que la libertad es compartida y al ser compartida no es autónoma. Nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra acción la libertad de los demás también, para no imponer nuestros modos de ser, de ver. Eso en las relaciones cotidianas como en la vida social. Para el individualista, la libertad es pura autonomía sin límites. Como que autonomía, yo, nomía viene de nomos, es ley. Yo me doy las leyes a mí mismo. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y me dejo llevar por la norma del placer. Lo que busco es el placer, pasarlo bien, como un criterio de juicio. Si yo me siento bien, estoy haciendo cosas buenas. Si yo me siento mal, quiere decir que estoy haciendo cosas malas. No es así, sino que a veces me puedo sentirme mal porque estoy esforzándome de un modo sacrificado para atender a una persona enferma, y que yo me sienta mal, que esté cansada, que tenga ganas de dejarlo, de quejarme, no significa que la acción sea mala. Por eso, por eso el criterio de juicio no es el sentir. Yo siento placer, por lo tanto, lo que hago es bueno. No, no es así. Puedo sentir placer y estar cometiendo un acto que es contrario a la naturaleza, contrario al bien. Por eso la libertad del individualista es una libertad es decir, sacarse de encima todos los vínculos se los siente que lo encadenan. Y así ven a la mujer encadenada al servicio en el hogar, y ven a la juventud encadenada y se encadenan a otras cosas. Eso sí, lo hacen libremente, pero después se convierten en esclavos de la droga, del alcohol, del porro, como le dicen acá, de la marihuana, y en realidad se convierten en esclavos de esas adicciones. Por eso ellos ven la libertad como algo subjetivo y absoluto. El máximo criterio es que yo lo decidí, mi decisión, mis gustos, mis deseos. Es totalmente autorreferencial. Todo se refiere a mí mismo. Y así se producen esas vidas infelices. La verdad que con solo mirar los rostros de frustración, de pena, de asco, a veces alguna juventud más perdida, da lástima, ¿no? Porque no, en aras de una libertad, de una supuesta libertad, niegan la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios, la libertad vinculada a unos principios naturales, que después se convierten en leyes civiles de convivencia. Pero, ¿qué creo ¿qué son los criterios que orientan esas leyes? Son valores. Por ejemplo, si yo digo hay que defender la vida desde la concepción, ¿qué valor estoy protegiendo con esa ley? Estoy protegiendo el valor de la vida.
Por eso la ley no es una imposición sin sentido. La ley, en principio, tiene que proteger algún bien. ¿Cómo es que se llama esta? Había un profesor que David Isaacs, que a veces daba clases a los docentes y a los directivos de colegios hace unos años, y decía que las normativas de convivencia de las escuelas tenían que tomar en cuenta y considerar qué valores están protegiendo. Entonces decía, por ejemplo, si los varones no pueden ir con el pelo largo a la escuela y tienen que ir con una colita, bueno, ¿qué valor está protegiendo esa norma? Bueno, el valor del orden, de la disciplina, de la limpieza, de la pulcritud, pero no podés comparar ese valor que se supone que esa norma está protegiendo con valores grandes como la libertad, el bien, la caridad. Entonces, los criterios objetivos tienen que orientar las leyes para que protejan los bienes. Y hay bienes y hay males para el ser humano. No todo es como yo digo que es. Hay acciones que son mejores o peores. Y para eso Dios nos dio la luz de la conciencia moral para distinguir el bien y el mal. El bien no es solo bien para mí, es un bien en sí, que además es un bien para mí. Pero por eso el adulterio, por ejemplo, que hablábamos todas las clases pasadas, en realidad, tener una mujer y una mujer atractiva, como consideró David a la mujer de Urías, puede ser en sí mismo un bien, el bien de la belleza, del atractivo, de la feminidad, pero en realidad no era un bien para mí, podría haber dicho David, porque es la mujer de otro y no me pertenece y no la puedo desear. Entonces, no es que porque yo decida algo es bueno o malo, sino que la conciencia es una luz que bien formada, bien orientada, bien cultivada, puede distinguir lo bueno de lo malo. ¿Y cómo? ¿Qué criterio utiliza para saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Y la propia condición humana. La droga es un mal porque destruye mi capacidad de actuar libremente, que es un bien humano, porque deteriora mi cerebro y mi capacidad de pensar, de reflexionar y de actuar y de trabajar. O el alcohol, el ser alcoholizado, el alcoholizado que puede cometer un crimen de un homicidio culposo, como dicen, ¿no? Como que maniobrando, manejando inconscientemente, alcoholizado, puede matar a alguien, pero es responsable, no quiso matar, pero sí tomó alcohol y se dejó llevar por ese vicio, digamos, ¿no? Por eso hay bienes y males que son realidades y acciones que son buenas o malas, mejores o peores. Y la visión individualista, en cambio, la sociedad hoy dice que no existe una ley natural. Por eso las leyes se imponen por consensos y por mayorías. Por ejemplo, la ley del aborto que existe acá en nuestro país, en Argentina, durante varios años se rechazó y después al final se terminó aprobando por la ideología que presionó tanto, pero lo que hacen es negar la evidencia de la vida en el seno materno, diciendo que es un conjunto de células y nada más, cuando la evidencia científica dice otra cosa, y se impone por consenso o por mayorías lo que todos quieren o lo que todos prefieren, lo que todos consideran que es algo bueno, pero resulta que en sí mismo no es bueno y de hecho gente que trabaja en retiros de sanación, post-aborto, etcétera, saben bien las heridas que dejan estas prácticas que a veces son en lugares de pobreza terriblemente frecuentes, ¿no? Acá en Argentina se redujo mucho después de la ley del aborto, se redujo la natalidad. Entonces, no hay criterios o valores que orienten esos comportamientos, esos consensos, esas mayorías. En el fondo, es verdad que el semáforo que diga detente puede ser de otro color que no sea el rojo. Se estableció un signo, un símbolo y todos lo obedecemos para no chocar.
Eso no es un criterio objetivo, es simplemente una elección de un signo. Pero hay otras leyes que no son no sé, no dependen solo de ponerse de acuerdo, sino que responden a una condición humana, la dignidad del hombre, el derecho a recibir la educación, una vivienda digna. Pero claro, si pensamos que todo es relativo, que no hay bienes mejores o peores, que no se puede distinguir el bien del mal, la libertad está perdida, porque no tiene horizonte, no sabe para dónde va. Todavía más, tenemos la libertad cristiana, que es todavía superior, ¿no? ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? No, yo ahora estoy viendo el video, a ver, se oyen voces, pero no sé. A ver, todos lo han apagado ahora, ¿no? Bueno, em, entonces, estábamos mostrando este power. La libertad cristiana es más todavía que la libertad personalista, porque es una libertad ganada por Jesucristo. ¿De qué nos libera? De la esclavitud, del pecado, de la concupiscencia, de la muerte. Nos enseña que la verdad nos hace libres y que siguiéndolo a Él, camino, verdad y vida, vamos a poder encontrar la felicidad. Perdón, pero tengo la garganta medio destruida. Por eso, ¿cómo compró Jesús esa libertad que nos ganó a nosotros con su sangre redentora? Por eso, el hecho de aceptar esa revelación del Hijo de Dios nos hace libres con una libertad plena, la libertad del amor. Lo que nos redimió no es la cantidad de latigazos o la corona de espinas en sí mismo, sino es lo que nos redimió, es el amor contenido, el amor infinito de Dios, contenido en un corazón humano que ante todas esas agresiones y heridas y vejaciones, no tuvo la mínima reacción de odio, ni de reclamo, ni de queja, porque se entregó libremente, con la libertad plena de un amor infinito, que está en un corazón humano, que es el misterio del corazón de Jesús. Por eso la libertad parte de una aceptación de quién soy, cómo soy, cuál es mi condición, y se suma a eso en las acciones que yo voy realizando a lo largo de la vida, la capacidad de autogobierno y autoposesión de uno mismo. Eso nos permite entregarnos por amor. Y en esto hay gradaciones y hay santos que han sido grandes santos porque han sido generosos en el amor, en la entrega. No sé, San Francisco, que dejó todas las riquezas en un tiempo que la iglesia estaba muy mal en este sentido, y se fue, vivió una pobreza como más extrema. Cada uno según su vocación, lo que importa es esa entrega sincera de uno mismo por amor, aparte del cumplimiento de lo que Dios nos pide a cada uno. Entonces, esa libertad tiene un horizonte de verdad. Esta palabra hoy casi no se puede usar. El hombre es un ser pensante y busca la verdad, es un buscador de verdad, tiene una conciencia que le permite distinguir lo verdadero de lo falso. Hay distintos tipos de verdades, verdades parciales, hechos científicos, la verdad de la ética, la verdad práctica, una verdad propia de cada una de nuestras decisiones. No son todas verdades absolutas, pero sí son verdades. ¿Quién no quiere saber? Nosotros acá, hoy veía en YouTube una entrevista, decían que querríamos saber quién mandó matar a Nisman, nuestro fiscal. Y se vuelve a abrir el caso en la investigación. No se sabe si vamos a llegar a la verdad, qué sucedió, quién decidió ese homicidio. Pero en realidad todos buscamos la verdad parcial y también una verdad absoluta, algo que dé sentido a nuestra vida. Los individualistas te van a decir que no hay verdad del hombre, que no tenemos naturaleza en el sentido de que no tenemos nada natural, que todo es opción, elección. Y yo tengo una conciencia autónoma que me doy las leyes
a mí misma. Yo sería la que determina qué es bueno o qué es malo. ¿Quién sos vos para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Y no, te lo tiene que decir tu conciencia, pero vos tenés obligación de formar tu conciencia y aprender cuál es tu condición, tu masculinidad, tu feminidad, tu condición sexuada y tu condición de ser personal que tiene que orientar tu comportamiento. Por eso es una verdad del hombre, la verdad de quién soy. Por eso tenemos la conciencia. En el personalismo se plantea que el hombre tiene que discernir para obrar de acuerdo con la verdad o realidad de su naturaleza humana. Yo puedo conocerme a mí mismo, puedo saber lo que me hace bien. Una vida disipada, alcohol, droga, sexo, no es tan difícil darse cuenta de que no es algo que nos hace bien en sí mismo, ¿no? Y tenemos que ir orientando nuestra conducta hacia el bien que señala la conciencia bien formada, una conciencia recta. Juan Pablo II, bueno, Carlos Wojtyla en Persona y Acción, cuando habla de la conciencia, habla también y de los afectos y las tendencias, de lo que llama él la emocionalización de la conciencia. La conciencia deja de ver claro, no comprende lo que tiene que hacer o no se orienta, tiene muchas dudas porque la emoción, la pasión, la atracción, por ejemplo, de la que no es la mujer de uno o el marido, y nubla la conciencia. Es una conciencia que está poco clara, una luz que no discierne. Y eso lo llama la emocionalización de la conciencia, cuando la conciencia, la pasión, impide que la conciencia distinga lo que es bueno o lo que es malo. Por eso el individualista, en cambio, no cree en la conciencia. Cada uno es un individuo que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Eso entienden por libertad, con independencia de los demás. En todo caso, consensúa, pero no por criterios objetivos, sino porque es como casi por la votación, todo por mayorías. Hay cuestiones, en la democracia es importante que haya mayorías que elijan a sus gobernantes, pero no todas las verdades morales no se deciden por mayoría. Aunque salgan leyes civiles que aprueban el aborto, el mal moral de quitar la vida a un inocente sigue siendo tal. No lo modifica la ley civil o la conciencia de cada uno. Eh, somos personas, somos seres relacionales. Es un yo relacional. Decíamos antes que tenemos una libertad compartida, vivida en común, se realiza en servicios de los demás, es interdependiente. Es tan importante comprender esto que es comprender quién es el ser humano y cuáles son las tendencias que lo mueven y cómo se realiza y cuál es la relación de dependencia que tiene de los demás, que tiene una libertad para amar y que tiene capacidad de lo que Wojtyla llama autodeterminación. La libertad la entiende como autodeterminación. Yo, a través de mis actos libres, me determino, me realizo a mí misma desde mí misma mediante mis decisiones y mis elecciones libres, que las puedo tomar junto con otros o yo sola, pero eso me lleva a actuar de un modo. Y esa acción no es indiferente para lo que yo soy. Las acciones malas me convierten en una persona mala. Las acciones buenas me convierten en una persona buena y me van haciendo de algún modo. Nos podemos arrepentir, podemos cambiar, podemos volver a empezar, como hace Cristalina Ebert en su conversión hacia la pureza, después de haber vivido una vida tan disipada, ¿no? Pero si me estoy viendo a mí misma como un individuo independiente, que mi libertad termina donde empieza la del otro, parece que es generoso esa mirada porque tiene en cuenta que el otro también es libre, pero no es una frase un poco hueca y vacía esa libertad, entendida así como la entiende John Stuart Mill, que está muy metido en la formación del ciudadano norteamericano.
No es así porque no necesariamente termina lo mío donde empieza la del otro, sino que tengo que compartir, intercambiar, acordar, eh, conversar, dialogar. La libertad no se opone a la naturaleza biológica y no se puede modificar todo al arbitrio de cada uno. De hecho, es lo que están tratando de hacer o han tratado de hacer cuando hacen la hormonización de los chicos, las chicas, las operaciones, donde no hay camino de vuelta. Incluso ahora, eh, acá en Argentina, en una provincia, están como obligando con la ley para hacer la vasectomía, es decir, que los no puedan dar, generar vida los hombres. Bueno, todo eso parece que es un signo de libertad y en realidad es una esclavitud, eh, aunque hablen de nuevos derechos o ampliación de derechos. No amplían nada y destruyen, ¿no?, las posibilidades de, de la libertad propiamente. Por eso la persona, volvemos a la mirada desde el amor. Es un sujeto, un alguien, no algo. Un sujeto de interioridad capaz de amar. Por eso es sujeto de amor. ¿Qué es el amor? Comunión de personas. Comunión. El matrimonio, Wojtyla lo define como comunio personarum, comunión de personas. El amor es una virtud y es integral. El amor no es solo sentimiento, el amor no es solo atracción, sino que es un ejercicio libre de una virtud que integra y eleva todas las dimensiones del otro, mías y del otro, las biológicas, las afectivas y las espirituales de la persona. Ve a la persona como una unidad, como una persona digna, libre y responsable. Por eso hay amor verdadero y amor falso. ¿Cuándo el amor es verdadero? Cuando realiza su esencia, es decir, cuando se dirige hacia un bien auténtico y de manera conforme a la naturaleza de ese bien, cuando afirma a la persona, cuando descubre en la persona un valor en sí mismo. La persona es el valor por excelencia. Y no es como la ve a veces la cultura de hoy, como un objeto de placer. La persona es sujeto, no es un objeto de uso. El amor malentendido se reduce a sentimiento, a un placer subjetivo, es egoísta y es una fusión a veces de egoísmos combinados. Yo te acepto mientras vos me des a mí placer. Y yo también te acepto a vos y me das placer. Como un acuerdo mutuo de placer mutuo, un placer que utiliza para gozar al otro como un objeto. Por eso no exige compromiso definitivo y los vínculos son light, ¿no? Se mantienen mientras perdura el sentir. Y el sentir no es amor a veces. El sentir a veces es fruto de la edad, de las hormonas, de los pajaritos en el corazón. Eso no es solo enamorarse, es sentir atracción, pero después hay que cultivar el amor verdadero, el amor comprometido, el amor que apunta a mantener los vínculos y que cultiva la decisión esa que tomó en un momento de dar al otro, de buscar en el otro el bien del otro, ¿no?, antes que el mío propio. Por eso lo opuesto al amor sería una actitud de propietario del otro. ¿Cuál es la persona, la actitud apropiada que vale hacia la persona, hacia cualquier persona? Cualquier persona merece amor. Y solo es el amor la actitud apropiada para tratar a los demás. La persona es el mayor bien, en sí misma es un valor. Por eso no podemos usar a los demás, tenemos que afirmarles. Y hay distintos modos de usarse. También puede darse dentro de la vida matrimonial. Por eso la medida de la libertad está en el amor. Juan Pablo II decía esta frase en una entrevista, que la medida de tu libertad está en el amor del que vos seas capaz. Las personas que aman más, como la madre que cuida a un hijo enfermo,
Eso es un tipo de amor. Y el amor empuja a sacrificarse por el otro. Por eso adquiere mayor libertad. Cuando uno se mueve por amor, se mueve más libremente, no se siente coaccionado para hacer las cosas. Las hace porque quiere y las hace por amor. Eh, y a veces ese amor hace que necesario, dice Carol Wojtyla en Persona y Acción, obrar en nombre de una verdad desnuda sobre el bien, de valores que no se sienten, y aún a veces obrar en contra de los sentimientos. Y eso es libertad. Por ejemplo, si un jefe se enamora de su secretaria, pero ya tiene mujer e hijos, un compromiso y un vínculo, se siente atraído porque es joven, mona, eh, bueno, tendrá que obrar en nombre de la verdad de su amor conyugal, una verdad desnuda de afecto, porque lo que tiene ganas es de irse con la secretaria, pero ese valor no se siente el amor, el valor del amor conyugal, pero es necesario, incluso a veces, no siempre, ni mucho menos habitualmente, pero obrar en contra de los sentimientos, sobre todo superficiales, me pueden llevar a conductas inapropiadas, ¿no? Por eso lo único que importa para el individualista, si lo único que importa es el placer y lo puede obtener como usando al otro, y además a veces te dicen, bueno, pero nos pusimos de acuerdo. Entonces, es lamentable, ¿no? Se pusieron de acuerdo en usarse como objetos de placer, incluso se le inculca a los niños esa mentalidad del derecho al placer desde el jardín de infantes. Por eso los sentimientos no son los rectores de tu conducta. Vos tenés que acompañar tu conducta con sentimientos que vas modelando con tu libertad. Pero no puede ser la dirección de tu vida no puede estar a cargo de los sentimientos nada más, en el sentido superficial. Eh, la norma no pueden ser los mismos sentimientos, sino que se requiere usar la inteligencia, la voluntad, la decisión, la fortaleza y las virtudes para obrar bien, para amar de verdad. Eh, por eso la persona que es libre depende, autodepende, se puede decir, ¿no? De la verdad que considera a nivel de su conciencia. Por eso se autodetermina. La persona juzga, elige, decide y obra. Pero es un yo libre, pero no independiente de toda verdad. Por eso decimos que la persona busca, ama, quiere, tiende, desea, todos son verbos que se pueden atribuir a la persona. Pero esa orientación de ese buscar, de ese amar, de ese querer, está orientado hacia la verdad del bien. Esa verdad del bien, la verdad de lo valioso, motiva a la persona, le atrae. Por eso se dice que es un valor, algo que la persona busca. También la persona conoce, comprende, estima y valora. ¿Qué cosa? La veracidad del bien y de las normas. Las normas se pueden analizar para ver si son buenas normas o no. Una vez que la norma está interiorizada, se comprende su sentido, su significado, te obliga interiormente, se convierte en un deber. El deber interiorizado no es lo mismo que un deber que se impone desde afuera, no es una ley externa, sino que yo interiorizo las leyes y eso me lleva a obrar acciones libres, acciones virtuosas, y eso hace que yo me autorrealice, es decir, me realice, me desarrolle, me complete, crezca como en la libertad de mi ser humano. Por eso soy capaz de relacionarme con un tú, la relación yo-tú, que es una participación en la humanidad del otro. El hombre es un ser coexistente, coexiste, coactúa, nunca es soledad, nunca hacemos nada solos. Desde el momento de que estamos en la panza o en el vientre materno, con el ombligo que nos vamos alimentando de eso, siempre constituimos sociedades, nosotros, equipos de fútbol, equipos de deportes, equipos de trabajo, empresarios. Por eso la Carol Wojtyla opone la noción de participación
en la humanidad del otro a la alienación, que es esa dependencia insana del otro. Por eso el nosotros crea una cultura de la que también habla Wojtyla en la teología del cuerpo, un etos cultural humanista. ¿Qué es eso? Un ambiente que enriquece a la dignidad personal, fomenta el valor personalista de la realización de las personas. Es un ambiente cultural que respeta a las personas y además se constituye en la familia. La familia es la célula vital de la sociedad, es la primera sociedad. Y cuando se habla, no hay que hablar de familia tradicional, porque la familia, papá, mamá e hijos, no es tradicional, es natural, es la que existió desde el comienzo de la creación. Cuando dijo que Adán y Eva que se hagan una sola carne, que formen una comunión de amor, que tengan hijos, creced y multiplicaos, henchid la tierra y dominadla. La familia es la célula vital, la primera sociedad. Es considerada en el designio del Creador, Dios la piensa, la familia, como el lugar primario de la humanización de la persona y de la sociedad. Es la cuna de la vida y del amor. Desgraciadamente hay mucha familia rota, destruida, pero bueno, siempre se puede reconstruir esos lazos de comunión para transmitir a las nuevas generaciones esa humanidad, esa caridad que tiene que inculcar las relaciones con los demás. Por eso tiene una importancia y una centralidad enorme en orden a las personas y a la sociedad. Según el designio de Dios, la pareja constituye la expresión primera de la comunión de personas humanas. Eva es creada a imagen y semejanza de Dios, como aquella que en su alteridad, el ser otro distinto a Adán, completa al varón para formar con él una sola carne. El varón se conoce a sí mismo a través de la feminidad de la mujer. Es una complementariedad y una reciprocidad muy rica la que está prevista, ¿no? Que el varón y la mujer en la vida familiar, en la vida social, se complementen. Los dos, varón y mujer, tienen una misión procreadora, son colaboradores del Creador. Y Dios en el Génesis habla de ser fecundos, multiplicarnos, llenar la tierra y dominarla. Esa función unitiva y procreativa del acto sexual es la que Pablo VI explica en Humane Vitae, que no debe separarse, que toda relación debe ser una relación abierta a la vida. Abierta a la vida no significa que toda relación da lugar a un hijo que nace, pero tiene que estar abierta a la vida, es decir, no impedir la unión por el uso de anticonceptivos o de protecciones que no permiten que el espermatozoide acceda al cuerpo femenino, ¿no? Como esto está muy bien explicado en la Humane Vitae, también lo explica Juan Pablo II eh, en, en otros textos, ¿no? Por eso volvemos ahora, después de hacer esta mirada así sobre la visión del hombre, volvemos a la catequesis 58 de la teología del cuerpo. Lo que está tratando de explicar qué es la auténtica teología del cuerpo es la que relaciona ese principio de la inocencia y el valor de la redención como el que devuelve al hombre su interioridad, que le permite abrirse a la vida según el Espíritu, dirá San Pablo, para participar en esa pureza del corazón evangélica. Se trata de volver a encontrar y realizar el valor y el significado del cuerpo, un cuerpo liberado de los vínculos de la concupiscencia. ¿Y quién nos libera? La redención. La redención cuando se aplica a través de los sacramentos a la vida de cada persona. Por eso, en la dimensión de la interioridad, hay que tener en cuenta esta visión antropológica que considera que el hombre es un hombre interior, que no es solo acciones externas, sino que lo que define la calidad, podemos decir, de una vida es el núcleo interior, la interioridad, el corazón. Por eso el,
esa relación entre el principio y la redención y ese descubrimiento del espíritu en el interior del hombre nos ayuda a descubrir cada vez de un modo más perfecto la dignidad del cuerpo humano, que dice San Pablo que es el templo del Espíritu Santo. Eh, Está relacionado esto, perdón, con la libertad del don de la persona, en su autenticidad, en su sinceridad, en lo que es. De este modo, la pureza, en el sentido de la templanza, madura en el corazón del hombre que la cultiva y tiende a descubrir y a afirmar el sentido esponsal o esponsalicio del cuerpo en su verdad integral. Es decir, la recta comprensión de qué es, quién es, para qué es mi cuerpo, el cuerpo humano, que no soy como un animal. Esta verdad de quién soy y el valor de mi cuerpo y de mi condición sexual es una verdad que tiene que ser conocida interiormente, sentida con el corazón. Y eso va a hacer que las relaciones entre varón y mujer, incluso las simples miradas, vuelvan a adquirir un contenido y un significado profundo. Un contenido que indica el Evangelio o denomina San Pablo pureza de corazón. Bueno, en eso es donde se centran las últimas catequesis de la teología del cuerpo, en esta parte, en esta sección del hombre redimido, del hombre histórico redimido. No sé si les conté vez pasada, Juan Pablo II me dice en sus escritos espirituales, en los retiros, medita mucho en el tema de la redención, el valor de la redención, el cambio que la redención puede realizar en tu vida y en la mía. La aplicación de la redención a través de los sacramentos nos transforma, nos convertimos en seres espirituales orientados y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso le sorprendía tanto. eh, Había una vez que estaba en las costas de Europa, no sé qué país, y estaban los restos de los barcos que traían a los esclavos negros de África, obviamente sin respetar la dignidad humana de esos hombres, seres humanos. Y él decía como sorprendido, ¿no? Pensar que esto lo han hecho hombres cristianos, hombres o seres humanos redimidos, seres que contaban con la gracia de Dios para mirar la dignidad humana de un modo diferente. Evidentemente sí escandalizan más los pecados contra la dignidad humana de los que ocupan un cargo, de los que tienen más responsabilidad de cuidar la vida. Y bueno, ¿qué responsabilidad tiene una madre sobre un hijo que lleva en su vientre, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo descarte? Es una cuestión cultural que ha incidido mucho en la mentalidad de mucha gente, en una negación de una evidencia y que ha hecho mucho daño. Por eso eh, tenemos que contar también en la vida matrimonial con la gracia y la fuerza de la redención. Cuando las personas se casan por la iglesia, en el sentido que dan su consentimiento ante un testigo, un sacerdote, un párroco y la gente que participa de la ceremonia, son ellos dos los que se comprometen y dan su consentimiento. Yo, fulana, te tomo a vos, fulano, por esposo y me comprometo a serte fiel tanto en la adversidad como, bueno, etcétera, ¿no? La fórmula esa está diciendo muchísimo, habla mucho del contenido del vínculo matrimonial. Es una alianza, un vínculo que no debe destruir el hombre. A veces, cuando no se hizo libremente, no se tomó ese vínculo libremente, resulta que es un vínculo fallido que no existió nunca. Eso sería la nulidad matrimonial. Eh, Quiero mostrarles unas últimas diapositivas de esto que me parece que yo había sumado acá. Em, la conciencia y... chun, chun, chun.
el amor. Y esto, ¿no? Este sí se los mostré. Eh, Esto que es un cuadrito así más motivador porque tiene este movimiento que nos puede, eh, con esto podemos terminar, que la persona es un yo libre que autodepende de la verdad, de sí mismo. Cuando uno elige o decide, tiene que hacer un discernimiento con su conciencia para actuar conforme al bien. Y tiene que interiorizar ese discernimiento y convertirlo en un deber que que brota desde el interior, no al estilo de Kant, que era un deber formal, no al estilo solo de Scheller, que es otro filósofo que habla del valor, pero sobre todo del valor emocional. Carl Wojtyla, cuando habla del valor, es como una medida de bien que yo interiorizo y que y la acción mía revierte sobre mi propio ser. Yo me voy convirtiendo en una persona buena o en una persona mala. Me voy convirtiendo en un ladrón o, bueno, o en una persona sincera o mentirosa y así. Las acciones humanas realizan esa dignidad personal y la familia es el lugar en donde se debe educar esa capacidad en la toma de decisiones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, un comentario. Yo les puedo dejar, bueno, tienen ahí, yo estoy ahí en el WhatsApp. Si alguien me quiere escribir comentando algo, preguntando algo, estoy abierta a sus comentarios. Y a la vez, ahora ya es tarde, se querrán ir a descansar después de una intensa semana. Em, no conseguí que todos pongan sus rostros a la vista. Pero bueno, sé que están ahí, que están aprovechando. Yo les agradezco su interés, porque para poder transmitir estas cosas tenés que encontrar un público que se interese. Así que gracias, Nelson, que levanta la mano del saludo. Me despido de todos y les doy las gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que lo que les dejo grabado y todo les sea de ayuda para ustedes, para otros, y que puedan seguir profundizando en esta formación y grabando en sus corazones esta mirada de Jesús sobre nuestras vidas, ¿no? Abrir las puertas a Cristo, como decía Juan Pablo II. Bueno, será hasta otra vez. Encantada de haberlos conocido y espero que les sirva. Que Dios los bendiga, como dice mi amigo Pérez. Muy bien. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Dios Muchas la gracias. bendiga, muchas No, gracias, gracias. Muchas Igualmente, gracias, igualmente. gracias. gracias a ustedes. Un gusto haberlos conocido, aunque Una sea feliz noche. por este medio. Y si necesitan algo, estoy a su disposición. Sí, Bueno, de Gracias. antemano, como no nos vemos, una feliz Navidad, un próspero 2026 para todos. Muchas gracias. Feliz noche. nada. Bueno, finalizar la reunión.